cambios normativos y procedimentales en consulta previa, una ruta de gestión social para el sector minero energético en Colombia. Bienvenidos nuevamente. Les recuerdo entonces que estamos ya listos para empezar nuestro webinar y hablar de la consulta previa, que es un diálogo intercultural que busca garantizar la participación real, oportuna y efectiva de los grupos étnicos en la toma de decisiones, proyectos, obras o actividades que los afecten, con el fin de proteger su integridad étnica y cultural. Está fundamentada en los principios de buena fe, participación, representatividad, interculturalidad, oportunidad, transparencia y legitimidad. En este espacio abordaremos temas relacionados con el proceso para la determinación de procedencia y oportunidad de la consulta previa y posteriormente cada una de sus etapas hasta el seguimiento y cierre. Todo esto con el fin de establecer lineamientos que le permitan a los ejecutores de los proyectos preparar y fortalecer a sus equipos de trabajo para adaptarse y cualificarse frente a las modificaciones del proceso consultivo. Para entrar en materia, saludamos a nuestro asesor experto, Luis Fernando Mora. Él es geógrafo con énfasis en planificación regional y magíster en geografía de la Universidad de los Andes. Él tiene amplia experiencia a nivel de coordinación y asesoría en procesos de certificación y consulta previa en el sector público y privado. También estuvo a cargo del área de certificaciones de la Dirección de Consulta Previa del Ministerio del Interior y tiene conocimientos en los proyectos del sector minero, energético, hidroeléctrico y de infraestructura en sus diferentes etapas. Su experiencia técnica y administrativa y financiera es de más de 12 años en temas de tierras, relacionamiento con las comunidades étnicas, instrumentos de gestión ambiental y le han permitido apoyar y asesorar de manera directa la articulación de estos procesos con el desarrollo de consultas previas. Desde Socia nos acompaña Álvaro Pérez Molina, director de gestión de proyectos, a quien también lo saludamos y quien tendrá el rol de moderador durante esta jornada. Cedo entonces la palabra para que demos inicio a esta charla. Gracias, Cecilia. Fernando, un gusto tenerte aquí con nosotros. Darle la bienvenida a todos los asistentes de este interesante evento que hemos decidido desde Socia promover, dada la importancia que tiene para el desarrollo del sector minero energético y también por la importancia que tiene para las comunidades de cara a entender en mejor forma y para empoderarse mucho más de un instrumento que busca garantizar sus derechos fundamentales. En Socia creemos y sabemos de la importancia que tiene la debida diligencia con las comunidades el desarrollo de proyectos en los territorios. Por ese mismo motivo, desde el área de estudios y análisis territoriales nos interesamos por entender más y en mejor forma todo lo que puede representar, sea para las empresas como para las comunidades, incluso para las mismas instancias del Estado, un factor que puede alterar la armonía, la armoniosa relacionamiento entre todos los actores de los territorios. En ese sentido, pues el propósito de este espacio es de la mano de Fernando, cercano y realmente un asesor experto que nos ha acompañado por algún tiempo en la institución, poder brindar a nuestros grupos de interés institucionales, empresariales y incluso algunos actores comunitarios a quienes también hemos invitado a este espacio, poder entender y conocer un poco todo lo que ha constituido desde hace algún tiempo una modificación en materia reglamentaria y en materia incluso de institucional frente a el desarrollo de los proyectos específicamente. En ese sentido, hemos también entendido esa necesidad de poder las empresas entender en mejor forma las posibilidades de viabilizar sus actividades en los territorios de cara a poder sortear lo que en apariencia es una amenaza, incluso se materializa en algunos casos en riesgos frente a las posibilidades de desarrollo de proyectos, pero si se concibe realmente incluso como una oportunidad puede representar unos muy buenos reconocimientos en términos de eficiencias, costos evitados, proyección incluso de buena reputación por esa debida diligencia, facilidades en el financiamiento frente a organizaciones o entidades nacionales o internacionales, y por eso también el interés de poder percibir y concebir
todo lo que corresponda o circunda a la consulta previa como una oportunidad. En ese sentido, y dada la gran incertidumbre que existe en relación con este procedimiento administrativo entendido per se, queremos y buscamos poder generar esas posibilidades de avanzar en mejor forma en los territorios. En Socia estamos convencidos de que en el marco de una consulta previa está permitido todo aquello que permita construir y generar confianza entre las partes. En últimas, entendemos el rol de cada uno de los actores institucionales, empresariales, comunitarios, al momento de desarrollar un procedimiento de estas características y por ende estamos abocados a tejer redes, como bien lo dice nuestra filosofía institucional. En ese sentido, y sin más, pues dar la palabra a Fernando para que iniciemos este espacio interesante, no sin antes decirles de que queremos contar con todas las opiniones o inquietudes que ustedes puedan tener. Por tanto, más o menos sobre la mitad de la conferencia, la cual está proyectada para 1 hora y media, podamos tener un espacio de preguntas para atender aspectos puntuales que identifiquemos, las cuales las escalaremos a Fernando, y al final también esperamos poder tener un espacio de preguntas en el cual podamos resolver algunos temas o inquietudes específicos que puedan tener los invitados. Todos ustedes hacen parte realmente de los grupos de interés de nuestra institución. Queremos apoyarlos en más y mejor forma en todos los retos que se tienen, y por eso abrimos este tipo de espacios, el cual esperamos no sea el único. En ese sentido, pues, Fernando, muchas gracias por compartir este espacio. Quedamos atentos entonces a tu exposición y entonces nos vemos ahorita en el espacio de preguntas. Bye. Ok, Álvaro, gracias. Un saludo a todos los asistentes. Con algunos he tenido la oportunidad de conocerme. Veo que hay algunos colegas. Un saludo muy especial a todos y cada uno de ustedes. Pues nada, no siendo más, vamos a dar inicio a esta charla que se convierta más en un espacio de análisis, de reflexión y de construcción conjunta frente a los diferentes cambios que están existiendo con relación al procedimiento de consulta previa en sus diferentes etapas y de manera transversal con otros instrumentos de gestión socioambiental que los proyectos en sus diferentes etapas están desarrollando, se encuentran en ejecución o están en alguna etapa de planeación o de estructuración que consideramos de sociedad muy importante para efectos de contribuir un poco a reflexionar el estado de la situación asociada a todos los cambios normativos y cómo esos cambios normativos se trasladan en el procedimiento a una serie de ajustes que van a derivar en últimas en el éxito que pueden tener o que deben tener los procesos de consulta previa, entendiéndolo como un diálogo intercultural. No siendo más, voy a proceder a realizar la presentación. Como Álvaro lo decía, vamos a trabajar en 2 bloques. El primer bloque va hasta el punto número 2, son 5, y el segundo bloque va desde el tercero hasta el 5.º punto. Entonces vamos a iniciar con la presentación. Ok. La presentación tiene como un gran objetivo generar un espacio de análisis frente a los cambios normativos y procedimentales que hay en consulta previa, teniendo en cuenta el rol que desde cada una de las entidades, desde las empresas y de las instituciones y de los mismos ejecutores de los proyectos, incluyendo a las comunidades, van a tener con relación a las diferentes modificaciones que existen. La idea es proponer al final una ruta de trabajo que conjunta, sea por sector, por gremio, incluso adoptable a nivel de empresa, para la adopción de una serie de elementos para el ajuste y el acoplamiento de esas modificaciones en los procesos de lo que denominábamos antes certificación de presencia, hoy procedencia y oportunidad de consulta, y el desarrollo como tal del proceso de consulta previa en el sector minero energético y de alguna manera transversal a muchos otros de los sectores de la economía del país que están asociados con este importante componente de participación.
Vamos a trabajar sobre 5 grandes bloques. El primero consiste en la presentación y en el análisis de los cambios normativos de la consulta previa, en virtud fundamentalmente de la Ley 1955, la Ley de 2008 del año pasado, el Decreto 2353 y 2354, que va a ser muy recurrente a lo largo de esta presentación, y el soporte jurisprudencial a la luz de la sentencia 123 del 2018. El segundo está orientado a los cambios técnicos y procedimentales que pueden derivarse de una eventual modificación a la luz del decreto 2613 y de la directiva presidencial 10, teniendo en cuenta lo establecido por los decretos anteriormente mencionados, como son el decreto 2353, el decreto 2354 y los fundamentos que dieron luz a esos decretos, como es la sentencia de unificación 123. En tercer momento, hablaremos sobre las diferencias y los lineamientos técnicos para la solicitud de procedencia y oportunidad de la consulta previa para los proyectos del sector minero energético y sus diferencias que tiene con las certificaciones que muchos han tenido la oportunidad de conocer durante varios años de presencia o no de comunidades étnicas, sobre la base de un ejemplo práctico y teórico a la vez que vincule los diferentes elementos a la luz de lo que se ha establecido tanto por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales como por parte de las áreas que serían objeto de análisis para efectos de evaluar la procedencia y oportunidad de un proceso consultivo. Cuarto, un tema importante en la medida teniendo en cuenta la coyuntura actual, como es el desarrollo de consultas previas por medios virtuales, pero también el manejo de esos conflictos de representatividad que muchas veces suceden en los proyectos que están empezando o en aquellos que durante el desarrollo del proceso se van generando ciertos resquebrajamientos al interior de las comunidades que fracturan no solo, digamos, la coherencia que va a existir al interior de las mismas, sino afecta de manera directa el desarrollo de la ruta metodológica concertada. Y finalmente veremos unos riesgos financieros y unos esquemas de inversión muy adaptables a los marcos del proceso de consulta previa y sobre un marco de lineamientos y estándares de debida diligencia que existen a nivel internacional, llámese Banco Mundial, la Corporación Financiera Internacional, los establecidos por Naciones Unidas, los mismos objetivos de desarrollo sostenible, para un poco tener como una base más sólida de propuestas al final. En el primer punto, relacionado con la sentencia, discriminamos lo siguiente, y es, ¿cuál va a ser la diferencia? ¿Cómo a la luz de la sentencia se interpretan las diferencias entre el área de influencia directa y el concepto de afectación? Segundo, ¿qué implica el concepto de etnorreparación? Tercero, ¿qué implica el concepto de debida diligencia? ¿Cuál es la trascendencia en la práctica de justicia ambiental? ¿Y a qué se refiere cuando se habla de la independencia administrativa, técnica y financiera? Con el decreto 2353 y el 2354, hablaremos sobre la creación de la agencia, su estructura y los principales cambios asociados a las funciones que le han sido otorgadas para el desarrollo e incidencia directa en el proceso de consulta. Con la ley 1955, Plan de Desarrollo Nacional, en su artículo 161 y la ley 2018 del año pasado, veremos lo relacionado con el cobro de la tasa, que aunque si bien está surtiendo un proceso en vía judicial, pues digamos plantea una serie de lineamientos claros a la luz de los costos adicionales a los que de por sí están incluidos en los procesos de consulta previa, como el cobro de la tasa por realización de consulta previa. En segundo lugar, veremos el tema de la determinación de precedencia, un poco más desagregado, veremos cuál es el alcance y el contenido jurídico de ese acto administrativo. En segundo lugar, veremos cuál es la diferencia, las relaciones, las conexiones, incluso las coincidencias que pueden existir entre lo que se plantea como área relevante, área de intervención, área de influencia directa y área de afectación directa, cómo se materializa en el territorio y cómo se maneja a la luz de los distintos instrumentos de gestión socioambiental que existen, y en virtud a ese nuevo concepto denominado determinación y procedencia, cómo se cambiaría el enfoque de las visitas de verificación, que pues digamos se plantea como uno de los elementos importantes a la luz de que trasciende el componente de presencia de comunidades. El tema de consulta previa, las modificaciones nos concentraremos de manera muy particular en ver la limitación al rol de asesores que establece, cómo se está manejando el tema de rutas metodológicas, el tema de conflictos de representatividad, el tema de impactos y medidas de manejo,
y su diferencia técnica y conceptual con el tema de afectación directa y lo relacionado con la ampliación en el alcance del denominado test de proporcionalidad. En tercer lugar, veremos la necesidad de reglamentar y formular unos criterios para determinar la procedencia y oportunidad de consulta previa sobre una base, y es sobre la base de generar un apoyo y una serie de instancias ante las instituciones competentes para efectos de darle, por decir, la mano frente a la cantidad de proyectos que el país está desarrollando y tiene pensado desarrollar en los próximos años. Realizaremos un análisis comparativo y un estudio de caso para determinar el área relevante, la importancia de establecer unos términos de referencia para el sector minero energético, teniendo en cuenta todas las modificaciones que existen, tanto para determinar si mi proyecto es o no objeto de consulta y cómo se realizaría la consulta previa en sus distintas etapas. Cuarto, valoraremos mucho el tipo de conflictos de representatividad, las estrategias y los escenarios para el manejo de esos conflictos, enfatizando mucho en el vacío normativo, en el agotamiento de las instancias de diálogo y en el cumplimiento de los estándares de debida diligencia, y qué acciones preventivas se sugieren en el marco de los conflictos de representatividad cuando están por materializarse. Veremos el estado y avance en la reglamentación propuesta para el tema de consultas previas por medios virtuales y la seguridad jurídica que esos procesos virtuales le deben de soportar el proceso de consulta previa para evitar que su desarrollo no implique más adelante volver a repetir etapas que se surtieron en escenarios virtuales. Y quinto punto, esperando que el tiempo nos alcance, sé que de pronto son bastantes los temas, pero pues la idea es ser muy concretos en temas muy específicos. Valoraremos un poco los riesgos financieros en los procesos de consulta, aquellos riesgos financieros articulados a otros instrumentos de gestión socioambiental. Veremos algunos esquemas de inversión en temas de sostenibilidad corporativa y consulta previa, y otros temas de inversión en temas de sostenibilidad corporativa y sobre todo en la cadena de valor para aquellas empresas que tienen dentro de sus actividades temas de transformación, mejoramiento, producción como tal. En ese orden de ideas, con el primer punto, que es la presentación y el análisis de los cambios normativos, tenemos lo siguiente. 5 claves. Diferencia entre el área de influencia directa y el concepto de afectación. ¿Eso qué es en la práctica? Si bien la afectación directa consiste en identificar las medidas que perturban a los indígenas en sus derechos, intereses y en sus ámbitos territorial, cultural, político, espiritual, de salud. Para celebrar consulta previa, se identifica a través de un diálogo cultural. La sentencia fue muy clara al aclarar un poco algo que técnica y conceptualmente resultaba muy confuso, sobre todo al momento de erradicar los estudios de impacto ambiental ante la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, cuando los proyectos ya habían surtido, incluso estaban surtiendo un proceso consultivo, que es el tema de área de influencia, que a la luz de lo establecido por vía jurisprudencial, se consiste en fijar unos criterios técnicos para determinar el área de los proyectos en relación con la valoración de los impactos sociales, ambientales y económicos de los mismos. Es decir, si pasamos el tema técnico al plano de derechos, entendemos que el área de influencia es un instrumento técnico para valorar una serie de impactos que obedece a unos términos de referencia que para tal efecto tiene establecido la autoridad ambiental. No obstante, la afectación directa obedece a unas afectaciones culturales donde la pregunta del millón va a radicar en lo siguiente. ¿Esa afectación directa debe coincidir con el área de influencia? ¿Los impactos o esas afectaciones pueden trascender el área de influencia? O en caso contrario, esa afectación directa puede ser inferior al área de influencia que se tiene establecido por parte del proyecto. Porque es ahí donde se va a materializar la procedencia de un proceso consultivo. En segundo lugar, es muy importante el tema de etnorreparación, particularmente por el desconocimiento del derecho a la consulta previa en aquellos proyectos puntualmente que se encuentran en etapa de ejecución, y las reparaciones, lo afirma la Corte Constitucional, deben ser establecidas e implementadas con un enfoque étnico. Hay 4 elementos principales que los asocia al tema de etnorreparación, como es la particularidad de cada pueblo étnico, la dimensión colectiva de las violaciones ocurridas, las necesidades particulares y el control en la implementación. Y aquí hay algo
que es muy importante analizar, y es la relación que existe entre el impacto que se establezca en la consulta previa y qué acciones el proyecto son susceptibles de generar un daño a las comunidades, y cómo ese daño al materializarse puede ser objeto de algún recurso judicial para el proyecto, independientemente de que se maneje vía consulta previa. Es decir, uno debe siempre tratar de que los impactos que se identifiquen en los procesos de consulta previa sean los que en la práctica el proyecto va a generar. Si bien son potenciales y pueden suceder otros adicionales, la idea es que se tenga un nivel alto de certeza, y si ocurren unos trade-offs, es decir, una serie de vacíos o consecuencias imprevistas, se tenga clara la solución para evitar que se materialice una medida de no reparación. El estándar de la debida diligencia es algo que, digamos que no es novedoso, pero sí lo incluye como un elemento trascendental, puntualmente por, uno, el deber de la debida diligencia en el reconocimiento, y esto no es solo solicitarle a la a la agencia de consulta la certificación como tal, sino la debida diligencia versa sobre la diligencia que tiene el ejecutor al momento de reportar e informar de manera oportuna a la autoridad competente las distintas situaciones que están sucediendo en el territorio objeto de intervención. Es decir, versa sobre el hecho de identificar de manera muy clara si hay otras comunidades, si hay otros procesos de reconocimiento, para identificar realmente y tener la trazabilidad de que el ejecutor está cumpliendo con el tema. Segundo, el deber de diligencia sobre tierras, territorios y recursos naturales. Y tercero, el deber de debida diligencia en la consulta, es decir, en todo lo relacionado con la trazabilidad y el cumplimiento de cada uno de los requisitos que se requiere cumplir, y de la ejecución efectiva de los principios que dan fundamento al proceso de consulta previa. Un tema de justicia ambiental. El derecho de la consulta previa se encuentra vinculado a los imperativos, y muy puntual es que en el tema de impactos y medidas de manejo se dé de manera correcta la aplicación de lo que se ha denominado justicia distributiva, justicia participativa, el tema del principio de impactos que se establezcan, no, digamos, sean a lo... Fernando, hola. Te escucho, volviste. Fernando, hola. Ok, estamos con audio, perfecto. Ok, sí, te escuchamos. Sí. Fernando, estamos perdiendo la señal. Y finalmente, el tema de la independencia administrativa. ¿Aló? Sí, el último se Fernando, relaciona con el tema de los 5. se nos fue tu audio. ¿Aló? Esta última parte, entonces, ese último segmento. No, aún está deficiente el audio. Perfecto. ¿Cómo estamos ahí? Adelante. Ok, te retomo desde justicia ambiental. Puntualmente hay que darle mucha claridad al tema del principio de precaución, en la medida que es clave la identificación de los impactos de manera previa para evitar que su materialización derive en alguna afectación que se salió del contexto de la consulta o que no fue tomada como tal al momento de realizar el proceso de consulta previa como tal. Y el último gran componente es el tema de la independencia técnica, administrativa y
financiera que se plantea debe ser el apoyo institucional y el fortalecimiento que requiere para impulsar de manera más oportuna el desarrollo consultivo. En virtud de los decretos está el 2353 y el 2354. El 2353 nos habla sobre la creación de la agencia. El 2354 nos habla sobre la estructura de su planta de personal. La ley 1955 sobre la creación de la tasa por realización de consulta y la ley 2008 de 2019 se enfatiza mucho con relación al tema del cobro de la tasa y a las vigencias presupuestales y a los recursos y a los fondos que harán parte de ese patrimonio autónomo que dará soporte al funcional. Digamos que esos son como las 4 guías normativas que están existiendo, que se están dando y que están en proceso de implementación por parte de la autoridad. En relación con el organigrama, Hola, Fernando. Fernando, te perdimos. Buenas tardes, un momento, por favor, ya revisamos qué problema Sí. tenemos con Fernando. Un momento, por favor. Demos unos minutos, por favor, para fortalecer la señal ahí de Fernando Mora. creo que ahí estamos otra vez. Fernando, aún tenemos, te estamos escuchando muy débil la señal. Retomamos ahí, sí. Ahí vemos pantalla. ¿Podemos probar, Sí. Fernando, de nuevo audio, por favor? Iniciemos, por favor, ahí. ese slide. Sí, por favor. Ok. La Autoridad Nacional, en ese orden de ideas, tiene una estructura que es muy similar a la que se conocía en los procesos de consulta previa, pero que cambia en 2 aspectos muy importantes. La subdirección técnica, que antes se denominaba un tema de certificación, se va a pronunciar ahora sobre la oportunidad y la procedencia, es decir, va a versar sobre las afectaciones de carácter directo que los proyectos son susceptibles de generar y que materializarán la necesidad de realizar un ejercicio de consulta previa, que es algo muy distinto a lo que anteriormente existía en el proceso de certificación, donde se determinaba el derecho a la consulta previa en función de la mera presencia de una comunidad o de varias comunidades étnicas. Otro de los aspectos importantes tiene que ver con que las 2 direcciones, la de asuntos indígenas y la dirección de comunidades negras, entran a hacer apoyo a la Agencia Nacional de Consulta Previa para efectos de las diferentes medidas de carácter administrativo, legislativo que para tal efecto se requieran dar. Algo, digamos, que antes no existía porque se trabajaba de manera independiente, los POAS de las otras medidas asociadas a las medidas administrativas y legislativas de carácter nacional. Entonces, digamos, tiene una robustez administrativa y funcional mucho más amplia. ¿Cómo funciona el tema de la tasa? El tema de la tasa tiene una particularidad muy importante que la hemos visto a la luz de lo establecido en el decreto, y es que el cobro de la tasa no incluye las etapas de certificación y seguimiento. Esto es muy importante tenerlo en cuenta en la medida en que si los ejecutores van a hacer un pago o van a destinar unos recursos como consecuencia de lo que la entidad necesita para coordinar el proceso de consulta previa, digamos, lo ideal es que estuviera asociado desde el inicio de las etapas, porque es esa etapa de oportunidad y determinación de presencia donde se van a generar todas las decisiones que van a materializar o no la necesidad de un proceso de consulta previa. De alguna manera, si bien es cierto,
ha existido una debilidad o una baja capacidad de respuesta en los procesos de consulta previa por la baja capacidad de profesionales que existen, pues también es cierto que lo ideal es que esos mismos profesionales, o por lo menos unos que tengan como todos los elementos y hagan parte de los ejercicios de verificación y de visitas de verificación que los proyectos se vayan a desarrollar en territorio. La tasa no aplica para esa etapa, sino aplica desde la reunión de coordinación y preparación hasta la protocolización del proceso consultivo. Le han dado un valor preliminar que está oscilando entre 30 y 42 millones de pesos, que es un valor muy alto. Pues también es cierto que es como un techo básico al momento de entrar como a presupuestar y aplicar la fórmula que está establecida en el decreto. Se está hablando también de que se va a manejar vía patrimonio autónomo, como a través de una fiducia mercantil, un régimen privado a través del recaudo, la administración y la ejecución de los recursos de este fondo. Algo muy importante para tener en cuenta en esa parte, y es qué incidencia pueden tener los ejecutores y las empresas al momento de que en ese caso van a establecer criterios a título de perfiles de los profesionales, a título de destinación en tiempo, a título de cuál va a ser la naturaleza de ese acompañamiento, o si va a entrar a un fondo común donde los mismos profesionales van a estar atendiendo diferentes tipos de proyectos, que está bien en el sentido de que eso sea así, pero digamos valdría mucho reflexionar y cuestionarnos cuál va a ser las garantías que se va a tener con relación a la calidad técnica de ese acompañamiento, teniendo en cuenta que son elementos muy importantes para determinar, para incidir sobre las decisiones que tome la administración frente a la necesidad o no de realizar consulta previa y a la obligación constitucional que un proyecto tendría si existen comunidades étnicas en la zona. Y esa liquidación se va a hacer en dos momentos. El primer momento se realizaría cuando se realice la reunión de coordinación y preparación como una base inicial por el desplazamiento, por los honorarios y por los viáticos que él o los funcionarios vayan a requerir para efectos de ir a la verdadera viato administrativo como resultado de el costeo que se realice de la ruta metodológica, es decir, de la cantidad de talleres, de la cantidad de espacios, de la cantidad de reuniones que sea necesario asistir por parte de la agencia de consulta. Sobre la base de la ruta metodológica se liquidaría entonces el costo que las empresas deben de aportar para efectos de hacer el pago respectivo por la tasa. Serían los recursos de fondo que van a entrar a ser parte de unos recursos de transferencias generales de la nación, del presupuesto general, de otros convenios o contratos, incluso de otros sistemas de cooperación internacional que para tal efecto se establezca y que serían manejados por un comité fiduciario, Ministerio del Interior, Ministerio de Transporte, Minas y Energía, y pues se está hablando también de dos representantes a nivel de presidencia. ¿Qué pasa aquí? Que esa está demandada por inconstitucionalidad. Entonces, si bien no ha fallado y no sabemos todavía el sentido del fallo, pues digamos que el decreto en cierta medida ya ha dado una luz de presupuestos destinados para que la administración opere de una manera más robusta en el acompañamiento de las consultas previas y los ejercicios de verificación que los proyectos tengan que desarrollar en sus áreas de intervención. Y los principales cambios los podemos materializar en lo siguiente. Primero, determinación de procedencia y oportunidad de la consulta, lo veremos en el segundo y tercer bloque. Los asesores de las comunidades étnicas, la limitación del rol de asesores y la capacidad del director o de los funcionarios que acompañen las consultas previas de incidir de manera directa cuando cuando la posición de los asesores como pasa en algunas consultas, digamos, esté condicionando mucho la posición de los representantes legales de las comunidades, el tema de los tiempos, costos y logísticas de las rutas metodológicas,
proporcionalidad. Y finalmente, dos aspectos muy importantes. La estructuración de los estudios de impacto económico de los proyectos sobre comunidades étnicas, que es una función adicional que los decretos le otorgan a la agencia, y el cierre de proyectos a través de actos administrativos, que sobre todo aquellos que ya estén en etapa de ejecución de acuerdos y de manera muy particular aquellos que de alguna manera nunca volvieron a aparecer, nunca dijeron nada, estuvieron en el proceso de consulta previa y se desaparecieron, o dejaron el proceso abandonado porque el proyecto no siguió operando. Estos escenarios en los cuales el tema de los actos, el cierre de consultas por actos administrativos va a aplicar mucho para ese tipo de situaciones. Y no quiero salir antes de este bloque sin hacer las siguientes precisiones. Si bien se habla mucho frente al tema del proyecto de ley, y todos sabemos que es muy difícil por todo el desgaste y la inversión de alrededor de 13.000 millones de pesos para hacer las consultas, es importante tener cuáles son esos retos principales y cuáles son esas 5 dificultades claves, porque serán las que irían a orientar vía directiva presidencial o vía modificación de algunos decretos los ajustes en el procedimiento. En este orden de ideas tendríamos 5 dificultades importantes a resolver. ¿Quiénes son los sujetos de la consulta? ¿Cómo se manejaría el tema de procedencia de la consulta por afectación directa? Es decir, estamos hablando de una etapa en que los impactos, por lo menos de manera preliminar o potencial, se van a definir para efectos de determinar la naturaleza del derecho que tiene una consulta de una comunidad a ser consultada, el procedimiento y el plazo de la consulta, la aproximación institucional y esas consultas sobrevinientes o esas consultas post ejecución del proyecto cuando están asociadas a procesos de reconocimiento que se han dado como producto de acciones de reivindicación o de territorialización que unas comunidades han establecido, y la financiación de la consulta previa y las facultades que va a tener el proceso, la autoridad de consulta previa para incidir en una serie de vacíos que todavía existen, especialmente cuando no se logra la concertación en las comunidades y comienza todo ese desgaste asociado a más talleres en concertación de ruta metodológica, más talleres en impactos, más talleres en medidas de manejo, más talleres en protocolización, incluso más talleres en las primeras etapas, que es donde se está hablando mucho de todo el proceso de concertación con los equipos de asesores, en especial en virtud de la sentencia T969 del 2014, en relación con lo planteado por la Corte Constitucional para efectos de cuáles deben ser los criterios para el proceso de asesoría con las comunidades. Esto nos da pie a tener como todo el marco normativo y los cambios jurídicos que van a incidir en una serie de ajustes en materia técnica. Entonces tenemos la sentencia, tenemos los conceptos de etnorreparación, tenemos otros conceptos asociados al tema de la procedencia de consulta. Todo ese soporte normativo y todo ese ajuste se va a reflejar en una serie de cambios técnicos. ¿Qué tipo de cambios técnicos? Puntualmente relacionados con la certificación y con el proceso de consulta. Con relación a la certificación, vamos a tener una diferencia clara. Pasamos de identificar presencia a la emisión de unos actos administrativos donde se va a conjugar la presencia versus el impacto. Y en ese orden de ideas, valdría la pena preguntarse, teniendo en cuenta el alcance que tienen los instrumentos de licenciamiento ambiental por parte de las diferentes autoridades. ¿Es lo mismo un impacto que una afectación directa? Si tiene las mismas connotaciones técnicas, si tiene las mismas connotaciones jurídicas, toda vez que la afectación directa va a ser el principio sobre el cual se va a determinar si una comunidad es o no objeto de consulta previa. Y en segundo lugar, con el proceso de consulta previa, se están regulando de alguna manera los tiempos porque se están estableciendo 6 meses máximo para el desarrollo de las consultas, un tema de seguridad jurídica que está muy asociado al tema de debida diligencia y un tema de costos que está muy de la mano con lo que tiene que ver con el cobro de la tasa por consulta previa. Esto tiene lo siguiente, y es que el tema de procedencia toma una importancia mucho más grande que el taller de impactos como tal, porque va a ser lo que va a determinar la naturaleza del proceso consultivo.
Y ahí entran a conjugar tres aspectos muy importantes. El primero, ¿en qué consiste la determinación de la procedencia? Y es que la determinación de la procedencia y oportunidad de la consulta previa para la adopción de medidas administrativas, legislativas y ejecución de POAs es de acuerdo con el criterio de afectación directa y con fundamento en estudios jurídicos, cartográficos, geográficos o espaciales que se requieran. En ese orden de ideas hay que entrar a conjugar en campo y en territorio qué es afectación directa, cómo la defino y qué elementos técnicos considero, cuál va a ser el área de influencia en el marco de lo establecido por la sentencia S123, cuál va a ser el área de intervención, vamos a tener que tener en cuenta cuál va a ser las áreas de intervención directa por actividades principales y secundarias o obras adicionales que tengan los proyectos, y el área relevante, que es algo, digamos, que se convierte como en el principio que materializa la decisión, es decir, sobre el área en el cual la agencia como tal, entiendo, sea la institucionalidad, se va a pronunciar. ¿Cuáles van a ser los elementos para determinar esa área relevante? Si va a ser la misma del área que se determine en el estudio de impacto ambiental, o si por el contrario va a depender de lo que para tal efecto estime, y es dónde se pueden generar impactos de carácter específico, particular y colectivo y cultural a una comunidad étnica. Y eso cambia la naturaleza de ser de las visitas de verificación, porque antes se realizaba para identificar comunidades étnicas, y hoy se van a realizar en virtud de la identificación de esos impactos potenciales, es decir, de esas afectaciones de carácter directo que configuran la esencia de la consulta. Entonces, aquí hay un punto de inflexión importante, y es, esos impactos serán los mismos que se van a llevar a la fase de impactos y medidas de manejo, serán unos impactos de carácter preliminar, serán unos de carácter incluso potenciales, cuando de pronto el estudio de impacto ambiental todavía no tenga una línea base consolidada. ¿Cuáles deben ser esos elementos de afectación directa? Y aquí es muy importante tener la línea de tiempo, es decir, desde enero de 2020 en adelante. No diría que desde enero de 2020 en adelante los pronunciamientos del ministerio deberían haber ido en esa línea, pero pues digamos uno también entiende que están en un proceso de transición que exige tanto esfuerzos jurídicos, administrativos, procedimentales y operativos. Y eso en la práctica lo podemos ver evidenciado en la siguiente manera. Esto es un ejemplo sobre un caso muy puntual en el cual tenemos un territorio. En ese territorio tenemos un proyecto. En ese proyecto tenemos una vía. Tenemos un resguardo indígena. Tenemos un sitio de importancia cultural. Tenemos un predio de uso colectivo. Pero ¿qué tenemos de manera adicional? Tenemos unas comunidades étnicas asentadas de manera nucleada, pero entre ellas están dispersas, porque hay 4 núcleos de comunidades étnicas. Tenemos una servidumbre asociada, puede ser a un proyecto de interconexión eléctrica, y tenemos unas veredas como área de influencia socioeconómica. ¿Cuáles son las reflexiones que nos hemos hecho a lo largo con el equipo? Y es lo siguiente. En esos escenarios que son muy comunes, ¿cómo entran a configurarse los elementos de áreas de intervención? Teniendo claro que el área de intervención va a ser el área donde se realizarán las actividades asociadas al proyecto. ¿Cuál va a ser el área de intervención en ese ejemplo, por mencionar uno de muchos? ¿Cuál va a ser el área de influencia? En el entendido que va a ser el área donde se manifiestan los impactos físico-bióticos y socioeconómicos. ¿Cuál va a ser el área de afectación directa? Es decir, los territorios donde las actividades generan impactos a las comunidades étnicas. La conjugación de esos 3 elementos es clave para identificar y tener claro los elementos que la administración debe considerar al momento de identificar la presencia de comunidades étnicas. Y si están en ese proceso de transición, creo que es importante algo que se ha trabajado al interior del equipo, y es los aportes desde cada sector, sea a nivel gremial, sectorial, incluso a nivel de cada una de las empresas, cómo pueden apoyar, teniendo en cuenta que los proyectos tienen naturalezas y alcances distintos, y haciendo un símil muy paralelo a lo que tiene ANLA y las autoridades ambientales relacionadas con términos de referencia para cada uno de los proyectos. Esto es importante porque si bien esto no existe en la agencia, valdría la pena considerarlo teniendo en cuenta que van a tener que conversar
los dos proyectos. Y lo que uno menos quiere es que yo entregue unas actas de consulta previa anexas a un estudio de impacto ambiental y la autoridad me diga que no coinciden las áreas. Entonces yo creo que estamos en el momento apropiado para que esa reflexión nos lleve a tratar de unificar ese tipo de espacios, porque uno también entiende la autoridad ambiental y ella está sujeta a una serie de procedimientos técnicos que en caso de modificarlos los tendría que hacer vía la modificación de unos decretos, y creo que eso sería en este momento, no lo tienen considerado porque, pues digamos, ya han venido trabajando sobre la base de una reglamentación técnica y jurídica. Sobre esos tres elementos, ¿cómo se va a definir esa área relevante? Es decir, ¿cuál va a ser esa área relevante? ¿Cuál va a ser ese conjunto del territorio que se va a determinar para que la agencia de consulta identifique los sujetos activos? En este caso es cuál va a ser la comunidad étnica sujeta de consulta previa. Inicialmente se está hablando que el área relevante puede ser la conjugación del área de intervención, es decir, el área donde se van a desarrollar los proyectos, y el área de influencia físico-biótico, pero está en construcción. Y todo lo que esa construcción se convierte en una oportunidad para efectos de apoyar a la institucionalidad y para efectos de hacer unos análisis desde cada uno de los sectores para ver cómo pueden conjugar esas dos áreas que uno, digamos que la experiencia a muchos de nosotros nos ha permitido tener claro que hay ciertos reprocesos al momento de la erradicación de los documentos cuando son para licenciamiento ambiental, para modificación de licencias o para cualquier otro tipo de permisos que se requieran en el marco de un proyecto, de una obra o de una actividad. Más adelante vamos a ver cómo conjugan estos en relación con los criterios para determinar procedencia y oportunidad. Creo que aquí, Álvaro, pasaríamos ya al tercer bloque. Muchas gracias, Fernando. A todas las personas invitadas, gracias por comprender a veces los retos que nos significa conectarnos desde distintos lugares. La conectividad a veces no es tan buena como uno quisiera, pero se ha venido regularizando y se ha logrado entender muy bien. Hasta ahora, Fernando, básicamente el señor Delio Antonio nos pregunta cómo manejar la duración del proceso de consulta previa en comunidades donde ellos mismos son ejecutores del proyecto. Entendería por ello que existe en el sector o en las empresas específicamente un interés por comprender y entender fácilmente cuánto puede durar en tiempo el proceso en todas sus fases. Es una consulta muy reiterada a las organizaciones que trabajamos en los procesos de gestión social, frente a los cuales muchas veces no hay certidumbre, pero agradecemos nos pueda responder eso desde tu experiencia y desde toda la y todo lo que sucede en estos nuevos procesos metodológicos. Quedamos abiertos igualmente a que nos sigan haciendo más preguntas mientras Fernando nos responde. Ok, pues digamos que es una pregunta un poco particular porque es la misma comunidad la que va a ejecutar el proyecto. Y en ese orden de ideas no habría un ejecutor, un tercer ejecutor, sino que es la misma comunidad quien consigue un proyecto en el marco de unas necesidades, y ahí no aplicaría un proceso de consulta previa porque el ejecutor del proyecto son ellos mismos. Es decir, ellos no se pueden consultar con ellos mismos, por ponerlo en ese ejemplo, si entiendo bien la pregunta. Pero digamos, partiríamos de ese principio para efectos de tener claro que la consulta previa aplica cuando quien interviene el territorio o las actividades que una comunidad étnica realice es un agente distinto a la comunidad étnica como tal. Perfecto, muchas gracias, Fernando. Igualmente nos preguntan qué relación hay entre la consulta previa y los planes de gestión social para minería. Depende de la consulta, diría que el 50%, es decir, para un proyecto minero, sea de cualquier tipo de material, el plan de gestión social se relaciona mucho teniendo en cuenta que ese plan de gestión social tiene una línea base que va a ser étnica y no étnica.
va a tener una serie de proyectos que van a ser étnicos y no étnicos, y va a tener todo un esquema de financiación y una serie de planes, programas y proyectos. Entonces, los planes de gestión social se deben de articular a lo que se esté trabajando en el proceso de consulta previa para el componente étnico de ese plan de gestión social. Porque, digamos, y lo tenemos al finalizar la presentación, no se trata de duplicar esfuerzos ni de gastar recursos, sino de adoptar lo que se ha trabajado con las comunidades en la caracterización, en la línea base y en sus impactos, para efectos de trasladarlos a lo que es en sí el plan de gestión social. Entonces, digamos, estaríamos hablando de un plan de gestión social que se trabajaría a 2 capítulos, siendo un solo instrumento como tal. Perfecto, Fernando. Si te parece, avanzamos con el tercer momento de la conferencia. Igualmente existen otras preguntas que iremos consolidando para hacerlas al final. Listo. Aquí, pues, retomo un poco. Creo que hay solo 2 preguntas que me gustaría como contestar antes de avanzar. Álvaro, ¿tú me dices? Por supuesto. Vamos. Ok, habla sobre si es posible pensar que los 6 meses propuestos para una consulta es el adecuado, considerando que se trata de un ejercicio de concertación en donde están en juego múltiples intereses. Pues esa ha sido la pregunta del millón, pero también ese es el reto. Uno no puede caer en extremos, es decir, ni hacer una consulta express, como se ha denominado en algunos espacios, es decir, consultas previas de 2 efecto de identificar medidas a largo plazo de un proyecto que va a estar muchos años, pero tampoco puede pasar lo que pasó por muchos años en proyectos como Malla Vial del Valle del Cauca, que duraron consultas previas que pasaron del año, de los 2 años y que incluso llegaron a los 4 años. Es decir, se trata de tener un techo para efecto de la negociación que le convenga a ambas partes y que no sea indefinido, porque es que la consulta previa se divide en 2 grandes grupos. La etapa número 1, el grupo número 1 que va hasta la protocolización, y la segunda parte es la ejecución de los acuerdos. Cuando uno mira la consulta solo hasta la etapa de protocolización, claramente hay un ingreso derivado por unas comunidades que van a participar de manera directa. Pero la estrategia también debe ser orientar ese tipo de participación y incluir a las comunidades en parte de la ejecución de esos acuerdos, y les aseguro que el tiempo de eso sería superior a 6 meses, teniendo en cuenta que hay unos intereses articulados de las 2 partes. Y se habla acá de que se realizarían unos estudios previos. ¿Cuál sería su incidencia en el trámite de licenciamiento ambiental? No sería ninguno, porque los estudios previos los realizaría la agencia como tal a nivel interno para tener más elementos, criterios y soportes de decisión. Es decir, quieren tener claro cómo está organizado el pueblo zenú en los municipios de Montería o en el departamento de Córdoba. Entonces ellos pueden hacer ese tipo de estudios que son más para manejo interno al momento de tomar decisiones y no se articularían con otros instrumentos de gestión socioambiental existentes. Entonces, ¿podríamos continuar, Álvaro? Yo creo que, no sé. Igual al final va a haber nuevamente un espacio de respuestas a las preguntas que seguramente llegarán en mayor medida en el transcurso pues, del resto de la conferencia. Si te parece, Fernando, entonces retomamos el punto 3. Perfecto. Las diferencias entre la certificación y la procedencia las podemos ver en el mismo ejemplo. Y es, no perdamos de vista, tenemos el proyecto. En el mismo proyecto tenemos una vía, tenemos un resguardo, tenemos un sitio de importancia cultural que está lejos del proyecto, que hay un predio de uso colectivo, que hay unos asentamientos con comunidades étnicas, incluso hay un tema, las veredas. Ya hicimos la primera reflexión. ¿Cuál fue? ¿Cómo entran a conjugar las áreas de intervención, las áreas de influencia, el área de afectación directa y el área relevante en ese escenario? Pero adicionalmente a eso, por algo abrimos el espacio, y Álvaro lo decía de manera muy clara, para efectos de construir y de presentar una serie de elementos que se han venido construyendo a la luz de la experiencia
de socia en este tipo de procesos es que esa procedencia y oportunidad debe permitir dar respuesta a dos interrogantes. ¿Con quién consulto y qué consulto? La presencia de comunidades étnicas, la certificación como tal, siempre me habló de con quién consulto. Y el con qué consulto siempre se trabajó en el desarrollo del proceso consultivo. La sentencia 123, cuando plantea la necesidad de la agencia y plantea el área de afectación directa, lo menciona como un prerequisito que se debe tener en cuenta para determinar si una comunidad es o no sujeta de derecho a la consulta previa. Por lo tanto, establece en el decreto 2353 y en el 2354 la necesidad de que vía acto administrativo se establezca la procedencia y oportunidad de la consulta. Ahí es muy importante tener claro cuándo se materializa el derecho que tiene una comunidad a la consulta. Y eso va a requerir mucho esfuerzo a través de los procesos de verificación que se realicen en territorio. Si bien es cierto, los procesos de verificación que se han venido realizando un poco desde el conocimiento interno y un poco desde la experticia a nivel externa, es que esos procesos de verificación son muy activas las comunidades en esos procesos de verificación. Casi que son las más activas de todas las partes. ¿Por qué? Porque precisamente van punto a punto explicando por qué se van a generar afectaciones en su territorio. Sin embargo, uno también llama la atención en ciertos momentos donde la actitud de las empresas es en cierta medida un poco pasiva, por ese miedo a hablar de pronto, digamos, por esa prevención que puede existir al momento de estar en contacto con la comunidad en un proceso de verificación. Pero se lamentan de ese hecho cuando se expide el acto administrativo. ¿Por qué? Porque se retoma lo que las partes dijeron. Si la empresa no dijo nada, pero sí lo dijo la comunidad o las entidades acompañantes, pues esa es la carga de la prueba. Y al ser esa la carga de la prueba, es precisamente eso lo que da fundamento a la decisión que toma la administración. Por lo tanto, si bien podemos hacer el símil entre lo que puede ser una visita de verificación y una diligencia judicial, por poner un ejemplo extremo, pero viene muy al caso, el proceso de verificación debe de poner especial énfasis en la carga probatoria que exista, y esa puede ser relatos, entrevistas, informes, documentos, registros fotográficos, fílmicos, mapas, etc. Entonces las partes necesitan ir preparadas para esos procesos de verificación, porque ya no es responder a la pregunta si están o no están, o si no están, qué tan lejos están, sino ver qué tipo de impactos se pueden. Digamos que las empresas también tienen todo un background, toda una serie de información de soporte histórica por todos los proyectos que han venido manejando. Y cuando eso pasa, vale la pena hacerse las siguientes reflexiones. La primera, y sobre este ejemplo, ¿dónde hay presencia de comunidades? Y a su vez existe un potencial impacto. Podríamos decir incluso que aquí hay presencia de comunidades y existe un potencial impacto. Podríamos decir de pronto que en esta zona, que no es un área de intervención, podría existir de consideraciones. Es muy importante que las tengamos en cuenta. Segundo, potencial impacto. Es decir, ¿dónde están las comunidades que no están en el área de intervención, que es el área donde uno potencialmente puede identificar actividades que les puedan afectar de manera directa? Ese es un postulado clave al momento de realizar la visita de verificación y una pregunta importante, viendo siempre la carga de la prueba que puedo tener al momento de la verificación. Tercero, donde no hay presencia de comunidades, pero existe un potencial impacto. Podríamos hablar incluso de este predio de uso colectivo, que si bien no está materializado en unas casas o viviendas o sitio de asentamiento, si es un espacio de encuentro de comunidades étnicas, valdría la pena hacernos ese cuestionamiento para identificar cuál va a ser el área relevante, es decir, cuál va a ser el área donde la agencia de consulta va a tomar la decisión de qué comunidades son o no son sujetas de derecho. Donde no hay presencia de comunidades y tampoco existe un potencial impacto. Y esto es muy importante tenerlo en cuenta, porque
eso me separa el universo de lo que puede ser una consulta previa a aquellas a otros territorios donde no se puede preguntar lo otro. Puede haber un impacto, pero ese impacto puede aplicarle a una comunidad que no es étnica. Probatorio claro para que si el día de mañana, si esa comunidad entra en un proceso de reivindicación étnica, entra a reclamar el derecho a ser consultado en una etapa incluso donde el proyecto pueda estar ya más avanzado o no. Y aquí depende mucho de las comunidades. Miren, en el país uno encuentra comunidades que son conscientes de sus derechos, conscientes de los impactos, conscientes de las medidas de manejo, pero también encuentra comunidades que son totalmente diferentes y eso depende mucho de su política, depende mucho de su filosofía de vida, depende mucho de su carácter organizativo, incluso depende mucho del relacionamiento que tengan con el ejecutor. Siguiente, ¿qué requiere una visita de verificación en ese orden de ideas? ¿Qué información se necesita? ¿Qué protocolo requiere desarrollarse para lograr cumplir con el fin último de esa visita de verificación que es la prueba? ¿Y cómo determina en campo una potencial afectación? Sobre todo cuando el proyecto está en estudios de impacto ambiental. Entonces, en otro webinar me hacían una pregunta y es, ¿qué pasa si yo no tengo línea base? Antes de tener línea base, para poder mirar el campo y tener claro los posibles impactos, eso solo lo sabrá cada empresa en el marco del conocimiento que tenga de su proyecto. Otras quieren esperar a tener la línea base para solicitar la procedencia de consulta previa, pero ahí hay un punto de inflexión muy importante, y es que esa línea base requiere estudios de campo, requiere territorio, requiere muestreos. Entonces, digamos, esos son los cuestionamientos que hemos trabajado a títulos de propuesta para ir un poco articulando las etapas entre el licenciamiento ambiental, entre la formulación de los estudios de impacto ambiental y de esa manera tener claro en qué momento es más oportuno solicitar la procedencia de consulta, porque lo que menos uno quiere es que por falta de información, por falta de estudios, que puede ser en 1, 2 o 3 meses, la administración toma una decisión fundamentada en la prueba, pero que digamos que la empresa no tuvo el tiempo necesario para soportar todo y ya la decisión está tomada y no es objeto de un recurso como tal. Entonces, esas son situaciones que vale la pena considerar al momento de evaluar uno de los cambios más estructurales en este proceso, que es determinar la procedencia y oportunidad de la consulta previa y la relación que tiene el área que se analice y cómo esa área conjuga con el área de los estudios de impacto ambiental y las áreas de influencia. Dos temas muy importantes, el tema del conflicto de representatividad y desarrollo de consultas previas por medios virtuales. Aquí hay varios elementos y esto es digamos que un poco casuístico, pero hemos tratado como de recoger los más importantes para efectos de promover una serie de encuentros que nos lleven a tener como los elementos principales de representatividad a título de conflictos y lo que puede ser y las implicaciones que tendrán las consultas cuando se realicen en escenarios virtuales. Lo primero es identificar que los tipos de conflictos de representatividad se dividen en dos. Aquellos que son interétnicos y aquellos que son internos. Los interétnicos son conflictos que se generan entre dos o más comunidades dentro del área de influencia de un proyecto objeto de consulta previa. Puede ser por disputas territoriales, por conflictos entre clanes o tribus, como pasa mucho, por ejemplo, en La Guajira, digamos, es un excelente escenario a título de ejemplo. ¿Y cuáles conflictos son internos? Es decir, son conflictos que existen al interior de una comunidad étnica relacionada con la condición legal de su representante y de su junta directiva. Están determinados por conflictos internos, rivalidades, percepciones políticas, intereses económicos, etcétera, para la toma de decisiones en los procesos de consulta previa y en algunos casos se generan como producto de esa relación entre lo que es una autoridad legal y una autoridad legítima. Digamos, donde en el proceso de consulta previa salen esos liderazgos y entran incluso a conjugar mucho, sobre todo en resguardos, incluso de manera muy particular en el norte de Colombia. El pueblo Zenú es un ejemplo de ello, por ejemplo, en relación con
lo que es legal y lo que es legítimo en un proceso de consulta previa. Muy importante al momento de tenerlo en cuenta en los conflictos internos. ¿Qué estrategias se pueden adoptar? Las estrategias y los escenarios para el manejo por conflictos de representatividad parten de 3 principios. El primero, que no están reglamentados, es decir, que hay un vacío normativo. Segundo, que es importante que las empresas agoten las instancias de diálogo necesarias antes de proceder a otro tipo de decisiones. Y tercero, deben de generar un claro proceso de debida diligencia, es decir, cartas, comunicaciones, actas y trazabilidad de todas sus actuaciones. Esas estrategias se pueden dividir en 2, aquellas dentro del proceso de consulta previa y otras cuando ese conflicto de representatividad se lo saca de la consulta previa y lo entran a manejar otra serie de instituciones. Pregunta del millón, ¿qué es más conveniente para el proyecto? ¿Qué instancia es más conveniente agotar? Pensaría uno que la primera que uno debería de agotar es el manejo de ese conflicto sin sacarlo del escenario de la consulta. Y para eso hay, digamos, 3 grandes elementos que como que tratan de integrar todos los conflictos de representatividad. El primero, generar espacios de encuentro para la solución de controversias dentro del proceso de consulta. Es decir, aplica en cualquier etapa de la consulta. Si existe ruta metodológica, se recomienda modificarla para incluir esos espacios y la conformación de una mesa de negociación limitada dentro de la consulta. Es decir, que no sean espacios en los cuales ese conflicto llevado a la consulta se amplíe de manera indefinida, se amplíe de manera abstracta, se amplíe de manera tal que termine la consulta previa siendo el escenario para solucionar un conflicto histórico que las comunidades han tenido. No se trata de eso. Lo que persigue esta estrategia es mostrar voluntad de diálogo, la voluntad de la empresa para demostrar la buena fe en llegar a un acuerdo, el compromiso que la empresa tiene para tomar una decisión posterior y demostrar que con sus actuaciones está procurando resolver un conflicto. Segundo, puede ser nombrar una junta directiva ad hoc, para lo cual se nombra un representante solo para el proceso de consulta previa, requiere el consenso de la comunidad, la autoridad no tiene competencia porque es una decisión autónoma, digamos, si bien facilita, ya dependerá mucho de la comunidad, de qué tan dividida está y de qué tan fuerte es el conflicto existente. Y tercero, va a depender mucho de que ese espacio, de que esa junta, digamos, no se vuelva en un detonante de otros conflictos internos. Entonces, digamos, por querer hacer más, uno termina haciendo menos y termina generando otros conflictos adicionales. En muchos casos han funcionado esas juntas ad hoc, especialmente cuando lo que pone en conflicto a una comunidad son temas de salud, temas de educación, temas de política pública del gobierno y no temas de carácter directo asociados al proyecto. Entonces, esa es otra de las alternativas. Y la tercera, la que a veces uno no quisiera llegar, pero que en alguna manera resulta una de las salidas importantes, la aplicación del test de proporcionalidad. Pero para esto, por eso lo decía inicialmente, es muy importante tener claro todas las instancias agotadas, es decir, todas las instancias que el ejecutor propuso, que el ejecutor promovió, que el ejecutor financió, que el ejecutor de alguna manera concertó incluso con las comunidades para el desarrollo de esos conflictos, porque aquí uno está demostrando la debida diligencia también, y está demostrando una serie de acciones positivas para llegar a un conflicto, pero pues no es culpa del ejecutor que exista una comunidad que tiene una serie de conflictos, porque es que el proyecto no va a depender, su construcción no va a depender de ese conflicto de representatividad. Si existe la trazabilidad y se han agotado esas instancias de diálogo y esa debida diligencia, uno puede entrar a configurar un test de proporcionalidad por renuencia. Es decir, cuando no asisten, cuando, digamos, incluso hasta si asisten y no van, si asisten y no aportan en la discusión, si su actitud es solo pasiva. Digamos, ese tipo de escenarios es importante tenerlo. Y uno no quiere, de alguna manera, siempre tener al vecino de enemigo, sobre todo cuando van a ser comunidades étnicas que van a estar siempre de la mano del proyecto. Se han dado muchos casos en los cuales las empresas han solicitado la aplicación del test de proporcionalidad y ese se convierte en un punto de inflexión donde las comunidades reflexionan y empiezan ya a tomar como su camino relacionado solo en su participación con el proceso consultivo. Otro espacio, que es el que a veces se toma como la primera estrategia, es el apoyo de la Dirección de Comunidades Indígenas y de RUMI, Minorías del Ministerio del Interior. No es malo,
son muy buenos para todo el proceso de desarrollo de conflicto, pero así como son deficientes, también tienen toda una serie de solicitudes acumuladas que eso deriva en unos tiempos indefinidos, es decir, en una serie de dificultades que cuando un proyecto está ajustado en tiempos, que tiene ya un cronograma establecido, pues es muy difícil que la dirección se ajuste a ese cronograma porque va a depender mucho de su capacidad administrativa y operativa con los profesionales de los que dispone, y pues de alguna manera va a incidir en que van a tener que realizar otra serie de talleres por fuera de la ruta metodológica, por fuera de la consulta previa para el desarrollo, y hay consultas previas que están en conflictos de representatividad que han durado un año a cargo de la dirección, y no es por negligencia de la dirección, pero sí es por la capacidad de respuesta que tiene. Otra segunda es la conformación de una mesa de negociación, que tiene que ver con cuando el espacio que solicita el ejecutor para la concurrencia de entidades de apoyo que ayuden a solucionar el conflicto existente. Es decir, podrían ser la entidad encargada de la política pública, los ministerios u otro tipo de agencias. Incluso puede solicitar que quien convoque sea una entidad con competencia en protección de derechos, caso Defensoría del Pueblo, caso Procuraduría. Entonces, digamos, son otras instancias que también se deben valorar a la luz de qué tan fuerte es el conflicto de representatividad existente. Y algunas acciones preventivas para tener en cuenta. Importante tener un sistema de monitoreo y de alertas tempranas de carácter preventivo con relación a eventuales procesos de reconocimiento, porque recordemos que eso también hace parte de los estándares de debida diligencia. Tener claro todo el tema de actualización de registros de comunidades étnicas a nivel nacional. La trazabilidad de las actas de posesión y los certificados como interior es clave, sobre todo para soportar vía judicial, puede ser ante un juez, en el marco de una tutela, por ejemplo, que esa trazabilidad está evidenciando una serie de conflictos preexistentes para efectos de decir que no es por culpa del proyecto y ni es el espacio de la consulta de ese proyecto el espacio más idóneo para solucionar ese conflicto existente. Realizar monitoreos de censos y potenciales reconocimientos clave, y la estrategia permanente de relacionamiento con enfoque diferencial es muy importante antes, durante y después. Digamos que el antes es clave porque el durante estará ajustado a la ruta metodológica y el después estará ajustada a la ejecución de cada uno de los proyectos derivados de los acuerdos protocolizados. Y el desarrollo de consultas previas por medios virtuales, algo que digamos vale la pena analizar mucho a la luz de la actual coyuntura, y lo hablaremos en dos escenarios. En el estado y en el avance en la reglamentación, y en aquellos elementos o aquellos tips que es necesario considerar para efectos de desarrollar una consulta previa con la seguridad jurídica. Y aquí tenemos 4 antecedentes importantes. La circular del 20 de marzo, emitida por el Ministerio del Interior, donde recomendaba el uso de estas tecnologías para el desarrollo de consultas previas virtuales. Posteriormente, el llamado que le hace la Procuraduría para revocar esa circular externa, en el entendido de que estaba contraria a la ley y a la Constitución, por violar un principio fundamental, y era el tema de la participación de las comunidades, porque se estaba tomando una decisión que no era concertada con ellos. El Ministerio del Interior, posteriormente, en virtud de la circular de la Procuraduría, el 20 de abril emite otra, en el cual estableció lo siguiente, y es: el Ministerio del Interior, en ejercicio del deber de debida diligencia para garantizar la consulta previa a las comunidades, encontró que la recomendación de usar herramientas tecnológicas virtuales para efectuar la consulta resultaría aplicable solo en la medida en que existieran las condiciones de acceso a los medios tecnológicos y que las comunidades étnicas aceptaran de manera libre e informada su utilización. Esto nos lleva a lo siguiente, y es válido si y solo si se concerta previamente con las comunidades. Y en ese orden de ideas, vale la pena mencionar en qué estado está el proceso de consulta previa, que lo vamos a ver a continuación, para ver cuál es el alcance que la virtualidad tendría en el desarrollo de
indígena, el espacio en el cual se aborde el proceso de consultas previas por de carácter nacional, no para medidas de carácter de POAS, obras o actividades, porque eso ya depende exclusivamente étnicas, de los cabildos indígenas o de los resguardos o de los consejos comunitarios que existan en cada territorio. Y en ese orden de ideas, esa seguridad jurídica va a depender de distintos factores. Primero, en lo virtual, hay que analizar por las acciones que se desarrollen, salvo previo acuerdo entre las partes con relación a tener en cuenta el tipo de medio virtual, los representantes y delegados de la comunidad étnica para participar y fundamental, y su posterior socialización al conjunto de la comunidad, que es lo que se ha llamado validación interna. Recordemos que si bien es cierto, los representantes legales son quienes representan a la comunidad y toman la decisión, al ser ellos los representantes legales, son voceros de la comunidad, por lo tanto deben de llevar las decisiones que tomen y escalarlas al interior de sus comunidades. Si eso no existe, pierde validez el proceso, salvo, hago la claridad, de que exista un mandato claro de toda la comunidad, otorgándole las plenas facultades a ese representante legal y a esa junta directiva para tomar esas decisiones. Pero partamos de un principio, y es si hay una matriz de impactos, si hay una matriz de medidas de manejo, lo mínimo es que la comunidad tenga conocimiento, y eso es lo que el ejecutor debe de asegurar cuando se hable de consultas previas virtuales. Segundo, el ejecutor debe garantizar la debida relatoría, la estabilidad de la red, el desarrollo de espacios autónomos sin suspensión del medio virtual. Hagámonos la siguiente reflexión. ¿Qué pasaría si en el desarrollo de una consulta previa virtual se requiere hacer un espacio autónomo? Especialmente cuando son juntas directivas y cuando son representantes legales que en su territorio están localizados en veredas diferentes, en corregimientos distintos y están conectados vía virtual. O sea, son temas del detalle del procedimiento, pero que son claves al momento de definir el alcance, porque son esos espacios autónomos, es decir, que no puede tener injerencia ni conocimiento el ejecutor de lo que se hable en el desarrollo de ese espacio. Se debe establecer un canal idóneo para la entrega de los videos a las comunidades y a las entidades, y del mismo modo se debe de garantizar que una vez finalizada la sesión, se desarrollen los medios de difusión de información al interior de la comunidad. Tercero, el ejecutor debe de tener en cuenta que las sesiones oficiales establecidas en la Directiva 10 de 2013 no siempre terminarán en acuerdos. En este sentido, es posible que los espacios virtuales podrían aplicar para pretalleres y para actividades de ruta metodológica que no requieran asistencia física, como tampoco desarrollo de actividades en campo. Siguiente, es importante tener en cuenta el uso de medios virtuales dependiendo del estado del avance de la consulta. Por ejemplo, para procesos en etapa de apertura y preconsulta, la ruta metodológica debe fijar claramente los tiempos, los espacios virtuales y los medios de validación interna de la comunidad al momento de realizar el respectivo proceso de concertación. O sea, estamos hablando de que el espacio virtual se va a dividir en dos estrategias. Aquellos espacios que ya tienen ruta metodológica y aquellos espacios en los cuales se va a concertar ruta metodológica. En los dos es igual de complejo, pero es más complejo el segundo. ¿Por qué? El primero, perdón. Porque se está hablando ya de una ruta metodológica concertada que va a entrar a un proceso de ajuste y modificación porque se está incluyendo un espacio de participación distinto, que es un espacio virtual con unos protocolos distintos. Entonces, eso es muy importante tenerlo en cuenta. Para procesos con ruta metodológica previamente acordada, será necesario justificar y modificarla, para lo cual se debe garantizar un acuerdo previo con la comunidad, las comunicaciones a la agencia de consulta y los mecanismos para validación interna de la comunidad frente a las decisiones que se adopten. Y esto no es que una vez terminado el espacio virtual, los representantes se tengan que ir puerta a puerta a entregarles las actas a las comunidades. Hay otros sistemas, hay sistemas, por ejemplo, están las radios comunitarias, hay otros tipos de vía video, vía folletos, vía otra serie de líderes internos que se puedan identificar, teniendo en cuenta, claro está, los protocolos de bioseguridad que para tal efecto establezca el Ministerio de Salud. Siguiente, es importante formular un protocolo interno de la empresa para desarrollar la consulta previa en modalidad virtual,
así como también es importante la concertación de un protocolo con la comunidad étnica en el desarrollo de la consulta. Si no hay un protocolo previamente definido para la virtualidad en el marco de la consulta con la comunidad, créame que eso va a ser un ensayo y error. ¿Por qué? Y va a tener una serie de avances y de procesos, porque no están claras las reglas de juego. Y al no estar reglamentado, también se convierte en aprender sobre el haciendo. Y eso es importante tenerlo en cuenta porque va a afectar los tiempos en el desarrollo consultivo. Este protocolo interno debe considerar qué hacer cuando no exista un acuerdo. ¿Qué hacer en caso de que se pueda configurar una renuencia o una inasistencia vía virtual? Puede pasar. ¿Qué hacer para la validación interna de la comunidad? ¿Cuál sería el sistema de moderación? Garantizar el enfoque diferencial es clave, el desarrollo de los espacios autónomos, las garantías de participación efectiva, cuál va a ser el sistema de validación de firmas, porque recordemos que versa sobre el acta, que es la prueba reina de cada una de las etapas, cómo se va a validar el contenido del acta, y todo esto sobre la base de los estándares de debida diligencia, es decir, demostrar siempre un actuar correcto e idóneo por parte del ejecutor, así como las comunidades harán lo mismo para efectos de tener clara su participación en el escenario virtual, porque se van a realizar en dos sistemas. Y si algún día, pues digamos, se comienza ya a bajar todo este tema asociado a la pandemia, pues se retomará una serie de actividades cuya normalidad va a ser totalmente distinta y lo virtual de alguna manera se convierte en un medio accesorio muy importante. Por etapas. En el marco de la etapa de procedencia y oportunidad de la consulta, el escenario virtual aplicaría solo para la notificación. En etapas de preconsulta y apertura, aplicaría para la presentación del POA, para la concertación de la ruta metodológica y para el trabajo de la concertación con el equipo asesor. En etapa de identificación y análisis de impactos y medidas de manejo, aplicaría para pretalleres, incluso para talleres, pero con una posterior validación interna a la comunidad, ellos en su proceso. El siguiente tiene que ver con protocolización, donde pues aplicaría por ser un proyecto, digamos, una etapa netamente formal, y en ejecución y cierre aplica para cumplimiento parcial, es decir, para acuerdos que ya se vayan dando, donde se pueden reunir para decir, en efecto, hubo cumplimiento del acuerdo o del 100% de los acuerdos, en cuyo caso también tendría un alcance muy relacionado con el tema de un espacio virtual para el cierre de los procesos consultivos cuando se ha cumplido el 100% de los acuerdos pactados o concertados. Y como quinta y última parte tenemos los riesgos financieros y los esquemas de inversión en el marco de los procesos de consulta previa. Aquí son tres niveles de análisis muy importantes. En todo proyecto van a existir riesgos, pero esos riesgos, como le decía Álvaro, no deben de ser muy hábil para tenerlos y convertirlos en oportunidades. La consulta previa en sí, si no es bien manejada, representa un riesgo, y un riesgo que puede afectar distintos elementos. Puede generar riesgos a nivel de mercado, puede generar riesgos a nivel de crédito, riesgos a nivel de liquidez, riesgos operacionales y riesgos reputacionales. ¿Cuál es el mercado? Cuando hay proyectos que cotizan en bolsa y se ven afectados por las demoras o por temas asociados a temas de representatividad, conflictos o situaciones propias de una consulta previa cuando entran en dilaciones. El riesgo al crédito es cuando los créditos tienen unas etapas claves de entrega de unos productos. Y cuando esos productos se demoran porque tienen que tener insumos que dependen de la consulta previa, pues eso va a retrasar un poco y van a tener que pedir una serie de exenciones a los bancos o a la banca multilateral incluso, y va a afectar claramente pues su comportamiento y su nivel de calificación en crédito. El riesgo de liquidez es muy importante. Se encuentra asociado a la falta de flujo de caja asociada a sobrecostos, hechos imprevistos o demoras en tiempos, inciden en posibles modificaciones e incumplimiento de créditos, por ejemplo, cuando se hacen, no sé, acuerdos que tienen una cantidad muy alta en su valor económico. Entonces, ahí hay un importante riesgo de liquidez porque es algo que si no se tenía presupuestado, va a afectar mucho el flujo de caja del proyecto. Riesgos operacionales
cuando hay bloqueos, cuando hay parálisis de obras o cuando hay ciertas manifestaciones que las comunidades tienen. Unas pueden ser con conocimiento de causa, otras de pronto no lo son, depende de los contextos, pero pueden afectar las operaciones de los proyectos en cualquiera de sus etapas, y unos riesgos reputacionales que están muy orientados a que se requiere cumplir con estándares internacionales dependiendo de cada sector productivo. Es decir, un riesgo reputacional donde van a hablar, digamos, como se dice popularmente, de manera negativa del proyecto en medios virtuales, en redes sociales y demás, como consecuencia de un proceso de consulta previa que no se hizo, o que se hizo y no terminó bien, o que no se sabe si se va a hacer. Entonces, es un riesgo reputacional que afecta mucho el tema de la credibilidad de la empresa, sobre todo ante las diferentes bancas de inversión. Y se hizo un análisis de los hechos generadores, y estos porcentajes representan qué tan recurrente es ese hecho generador para generar los riesgos arriba relacionados. El principal tiene que ver con el reconocimiento de comunidades étnicas posteriores a la etapa de licenciamiento, con un 62%, el 37% con decisiones judiciales que aumenten el número de consultas previas. El siguiente con un 18%, el alto costo en rutas metodológicas y pago por asesores. Con un 21%, la dilación de los tiempos de la consulta previa como consecuencia de las posiciones que las comunidades tienen en muchos casos. En otros también puede ser que sean conflictos que la empresa tenga a nivel interno en cada uno de sus equipos, o porque terciarizaron la consulta previa y el ejecutor del proyecto está dándole un manejo inapropiado. Y elevados costos y cantidades en los acuerdos protocolizados es un factor que incide en los riesgos operacionales en un 15%. Y en ese orden de ideas, esos riesgos operacionales también vale la pena identificarlos, no solo en virtud del proceso de consulta previa, sino en virtud de cómo se articula ese proceso de consulta previa con otros instrumentos de gestión socioambiental. Los principales riesgos financieros, ¿cuáles son? Los sobrecostos asociados al pago de estudios y consultorías para instrumentos socioambientales que se complementan. ¿Eso qué es? Y aquí retomo un poco la pregunta que me hacían hace un momento, y es la relación entre el plan de gestión social y un tema de consulta previa. Son complementarios los dos. Es decir, yo no puedo hacer un plan de gestión si no tengo en cuenta los temas de consulta. ¿Qué hago primero? La consulta, porque hace parte de un elemento transversal al estudio de impacto ambiental. Tener 2 o 3 firmas haciendo lo mismo es un desgaste económico y financiero para cualquier ejecutor. Segundo, los sobrecostos en talleres, reuniones y espacios de diálogo. Es muy importante preverlo, en especial en etapas de ruta metodológica y en cada uno de los demás componentes. En especial, por ejemplo, para el sector minero cuando se habla de los PTOs. Tercero, la tendencia a elevar costos en el manual de valores unitarios, especialmente en el marco del proceso consultivo. Por un tema, los que han tenido la oportunidad de trabajar con el manual de valores unitarios saben que está ajustado a unos elementos establecidos por ley en el marco de lo que el IGAC para el Instituto Geográfico Agustín Codazzi tiene para efectos de avalúos, pero cuando usted lo lleva al tema de la consulta previa, se va a dar cuenta que el territorio, al tener una connotación técnica, jurídica, pero también cultural, claramente el valor va a estar por encima. Y digamos, aquí no se trata de desconocer esa parte, pero sí de ser muy hábil al momento de establecer las diferentes negociaciones que se van a hacer con el manual de valores unitarios. Porque primero, no se trata de consultar el manual de valores unitarios, especialmente en los proyectos mineros, en un proceso de consulta previa. Tampoco se trata de modificar la ley e incorporar un proceso de una valoración cultural para la compra de un predio, porque es que eso lo está volviendo subjetivo. Entonces hay que volver esos problemas, unas estrategias para poder negociar, sobre todo cuando se está hablando de planes de reasentamiento involuntario. Y por último tenemos que hay un doble costeo de planes, programas, proyectos e interventorías, porque muchos de los proyectos del plan de reasentamiento involuntario, por ejemplo, pueden hacer parte del plan de gestión social. Lo que se realice a título de proyectos en el estudio de impacto ambiental tendría que hacer parte del plan de trabajos y obras, sobre todo en sus etapas relacionadas con las medidas de manejo. Pero también para que ese PTO no tenga cierta inseguridad jurídica con consulta, se tiene que tener en cuenta que las áreas del PTO
que las actividades del PTO que se vayan a realizar en territorio, en especial en aquellas áreas donde hubo consulta previa, los proyectos deben ser los mismos que están en la matriz de protocolización. ¿Por qué? Porque es que si no se está hablando de otra serie de actividades que en el marco del plan de trabajos y obras se va a realizar en un territorio donde hubo una consulta previa por la misma empresa. Entonces termina siendo una consulta previa para un PTO cuando ya la hizo para todo el proyecto. Entonces, este tipo de riesgos son los que pueden pasar en escenarios financieros distintos. Ahí nos pareció importante, hablando con el equipo en Socia, lo siguiente, y es la relación que pueden tener las consultas previas para aquellos proyectos que tienen o que están bajo el lente de entidades internacionales, especialmente por el tema de Naciones Unidas, por la Agenda 2030, por el Acuerdo de París y demás. Y lo primero que vale la pena preguntarse es, ¿cuáles son esos objetivos, cuáles son esos ODS que en los reportes de sostenibilidad las empresas están teniendo en cuenta en sus operaciones? Y consideremos lo siguiente, tengamos en cuenta que Naciones Unidas estableció 10 principios que los agrupó en 4 componentes, en los temas de ambiente, en los temas de laborales, en temas de derechos humanos y en temas de anticorrupción. Y hay 17 ODS. Digamos que lo que estamos mostrando aquí en esta gráfica es la relación que existe entre los ODS y los principios que deben guiar las acciones de las empresas en las dimensiones ambientales, sociales y económicas. Entonces, como tener un panorama mucho más amplio en el que la consulta no sea solo la consulta, sino su conexión con los instrumentos de gestión social y con otros elementos adicionales que están soportando políticas de carácter internacional y en especial aquellos relacionados con temas de sostenibilidad. Consideraciones importantes. Primero, orientar la formulación y concertación de los acuerdos en la consulta con base en dos opciones, en dos elementos. Primero, el manejo efectivo del o los impactos e identificar a qué ODS le están apuntando los acuerdos en materia de consulta previa. Eso es muy importante porque le da fuerza a los reportes de sostenibilidad que las empresas generan en el marco de sus operaciones en cada una de sus etapas. Segundo, analicemos cómo los acuerdos protocolizados son coherentes con lo establecido en los 10 principios de Naciones Unidas. Es decir, cómo le apuntan en el tema de labor, por ejemplo, en el tema de equidad de género, cómo lo aplican en el tema de derechos humanos, en el tema de medio ambiente y los principios de sostenibilidad. Siguiente, cómo contribuye la empresa al logro de las metas de cada objetivo de desarrollo sostenible desde el proceso de consulta previa. Que eso vale la pena, digamos que uno no lo va a llevar a la discusión como tal con la comunidad, pero sí al interior de la empresa se debe generar esa discusión para tener claro el marco de propuestas que se van a llevar para acordar en relación con los planes, programas y proyectos. Y finalmente, cómo incorporar el enfoque diferencial en las metas que contribuyen al logro de los ODS a nivel corporativo. Ustedes saben que hay 17 ODS, pero cada ODS tiene una serie de metas globales que han sido adoptadas por el país. Entonces la idea es que se hagan esos análisis para ver cómo desde la consulta previa se aporta a esos procesos, y créanme que es un ejercicio importante porque es ver reflejada a la comunidad indígena o a la comunidad afrodescendiente y a la empresa en su actuar como garantes de unos procesos de derechos humanos, pero también que le aportan los principios de sostenibilidad universal. Y siguiente, no sé si aplique para los que hemos tenido como la oportunidad de estar el día de hoy en la presentación, en el ciclo productivo de la compañía. 3 consideraciones importantes. ¿Cómo incorporar en la cadena de valor de una compañía el enfoque diferencial? No solo es incorporar dentro de cada etapa el ODS, sino incorporarle el enfoque diferencial en la compañía, en las operaciones y en el D. Si no es el proyecto, muchos lo asocian al tema de contratación de mano de obra, pero eso, digamos, no va más allá de un simple formalismo en temas de vinculación laboral. Pero vale la pena analizar si hay otras actividades que pueden aportarle a la inclusión de ese enfoque diferencial, sobre todo en proyectos que van a tener una matriz técnica importante en el territorio donde se encuentra.
Segundo, ¿de qué manera se pueden integrar la ejecución de los acuerdos protocolizados en la cadena de valor de la compañía? Eso le va a generar valor agregado. Es decir, una serie de procesos del producto para generar un valor agregado va a permitir a la compañía tener un mayor nivel de puntuación y un mejor informe de sostenibilidad. Tercero, ¿cuáles son los estándares de debida diligencia que se deben incorporar en la cadena de valor de la compañía? Eso el resultado puede operar, pero en su operación, ¿qué tan susceptible es de generar elementos que puedan afectar a las comunidades? Y eso solo lo hago controlando la cadena de valor. Es decir, las distintas operaciones que se están realizando y cómo las diferentes actividades pueden o no afectar a las comunidades. Y finalmente, nos llevan a hacer varias reflexiones en el marco de la procedencia y oportunidad de consulta previa y qué hacer en el marco del desarrollo como tal del proceso consultivo. Y es, primero, la necesidad de tener criterios técnicos para definir el área relevante según el tipo de proyecto, y reitero lo que mencionaba hace un momento, y es el llamado a la articulación y al emprendimiento a nivel de gremios o sectores para apoyar a la institución en este proceso, porque es algo que está en construcción, y no evitar reprocesos cuando los instrumentos se lleven a las autoridades ambientales. Segundo, los protocolos para el desarrollo de visitas de verificación, teniendo en cuenta este nuevo enfoque, el tema de procedencia y oportunidad de la consulta. Tercero, una propuesta técnica para integrar esta etapa en el proceso de construcción del estudio de impacto ambiental. ¿Por qué no pensar en términos de referencia por sector, donde el tema de procedencia y oportunidad se valora en función del tipo de proyecto? Valdría la pena considerarlo. La capacitación en campo a los equipos según el tipo y estado del proyecto, digamos que muchas veces se cuida la consulta, pero los contratistas al desconocer las actividades de pronto hacen acciones que van en contravía de lo acordado en la consulta. El protocolo de relacionamiento con enfoque étnico es muy importante precisamente porque es diferencial, y diferencial es por funcionarios, contratistas, el staff de la empresa o el personal en campo. La creación de un sistema de alertas tempranas y la construcción de una batería de indicadores georreferenciados es muy importante para tener en cuenta para lo que hablábamos hace un momento de ese monitoreo étnico que debe existir, sobre todo previendo posibles escenarios de reconocimiento y de asentamiento de comunidades étnicas. Y en el tema de consulta previa, hay elementos importantes a considerar: un protocolo de consulta ajustado a las modificaciones normativas por etapa, formular unos términos de referencia para proponer perfiles con cargo a la tasa de consulta, porque digamos la consulta no es solo el pago, también debe uno como empresa, poniendo del lado del ejecutor, de tener ciertas garantías de que las personas que están con cargo a la tasa sean personal idóneo, que no solo tenga conocimiento del proceso como tal, sino de la naturaleza y de la física como tal del proyecto que está siendo consultado. Una batería de indicadores para seguimiento de proyectos y de consulta y protocolizados, especialmente en compañías que manejan varios niveles, varios frentes de intervención. Un protocolo para la participación corporativa en los test de proporcionalidad, en especial porque se va a ampliar el rango que cubría el test de proporcionalidad por otras acciones, como ya lo veíamos antes, temas con representatividad, temas con concertación de ruta metodológica y demás. La formulación del protocolo para consultas previas virtuales y la conformación de una base de datos para negociar rutas, negociar impactos, negociar incluso medidas de manejo y negociar acuerdos y esquemas de seguimiento y monitoreo. Con esto, yo creo que pues terminaríamos como la parte que hemos querido como presentarles a ustedes en el marco de esta coyuntura en la cual, digamos, estamos, y es por un lado, pues lastimosamente esta pandemia, pero también todo lo relacionado con las modificaciones. Desde Socia consideramos que es importante que cuando se retorne a esa otra normalidad de la que tanto se habla y que, pues, que la sociedad tenemos todos que adaptarnos, pues no nos cojan, como dice popularmente, con los calzones abajo, es decir, con todo ya reglamentado para aplicarse, porque digamos estamos en un momento que incluso ese confinamiento y esta cuarentena nos permitan hacer ese tipo de propuestas técnicas y operativas. Con esto terminaría y le daría la palabra a
a Álvaro para continuar con el desarrollo de la sesión. Fernando, muchísimas gracias. Una presentación muy clara. Existen varias preguntas, muchas, diría yo. Buscaremos seleccionar algunas de ellas, quizás de pronto las que puedan ser más generales para los casos de las personas que están en estos momentos conectadas, no aquellas de pronto que sean tan específicas, pero siempre abiertos en Socia para responder o atender todas las inquietudes. Nos indican de que si la Agencia Nacional de Consulta Previa entregará un documento que indique si hay procedencia y oportunidad de la consulta y si este documento será el que deban entregar a la autoridad ambiental en el proceso de licenciamiento. Te perdí, Álvaro, la parte inicial, qué pena. La Agencia Nacional de Consulta Previa entregará un documento que indique si hay procedencia y oportunidad de la consulta y si este documento será el que deben entregar, a la autoridad ambiental en el proceso de licenciamiento. Digamos que aquí hay algo importante, y es, la certificación de presencia se sacaba vía acto administrativo, y en esa misma línea ahora se va a sacar vía acto administrativo un documento que no se va a llamar certificación de presencia, sino se va a denominar oportunidad y procedencia de la consulta. Y ese es el que se pasa a la autoridad, a las autoridades ambientales al momento de demostrar la debida diligencia en temas de solicitar la denominada certificación de presencia de comunidades étnicas. Es el mismo acto administrativo, hay que ver es cómo se va a regular a nivel interno de la agencia los formatos para su diligenciamiento, pero el propósito último es identificar la procedencia y oportunidad vía acto administrativo, que sería, digamos, el mismo que todos conocemos, con un contenido jurídico distinto, con un alcance diferente, pero que tenía también las mismas acciones vía gubernativa, los mismos recursos de reposición, y por qué no valorar, teniendo en cuenta que esa agencia, la posible realización de los recursos de apelación, que de los que tanto se ha hablado, pero que muy poco se han utilizado. Gracias, Fernando. ¿Existe otra pregunta? ¿Tiene alguna vigencia la certificación expedida sobre presencia de comunidades para aquellos proyectos que aún no han radicado la solicitud de licencia ambiental o modificación? ¿O desde la entrada en vigencia del decreto 2353 del 2019, esas certificaciones ya no son válidas? Importante pregunta. Miren, siempre se ha hablado, digamos, a la luz de la vigencia de los actos administrativos, que es de 5 años. Digamos, siempre se ha dicho que la validez es de los 5 años, pero aquí hay muchos temas de proyectos. Es decir, lo que ya se expidió, salvo exista una decisión judicial contraria, siguen firme. Es decir, si hay certificaciones que se expidieron en el 2019, la norma no es retroactiva en este sentido. Es decir, son actos administrativos que gozan de presunción de legalidad. Y si ese proyecto como tal tiene 1 o 2 comunidades certificadas en 2019, hay que hacer consulta con esas 2 comunidades sobre lo que para su momento aplicaba, es decir, para el decreto 2613 y para la directiva presidencial 10. Es decir, no pierden la fuerza jurídica ni cambia la decisión al cambiar la norma, porque los decretos entran a regir posterior a su fecha, desde el día y fecha posterior a su expedición. Entonces, eso es muy importante que lo tengamos en cuenta, y de alguna manera no pierden vigencia si las situaciones étnicas no cambian. ¿En qué sentido? En que si hay nuevas comunidades y el proyecto los afecta, pues claramente hay que ver qué hay detrás de ese proceso para ver si realmente les aplica la consulta previa. Pero ya es un proceso que se tendrá que realizar caso a caso. Perfecto, muchas gracias. Próxima pregunta sería si la nueva normatividad define en alguna medida una ruta para la ejecución de los acuerdos protocolizados. No, digamos que la ruta no cambia. No cambia en el escenario de que la ruta la determina es la naturaleza del acuerdo. Si hay un acuerdo que está a 2, 3 años, que inicia después de otorgada la licencia ambiental o inicia en la fase preoperativa o en la etapa constructiva, digamos, eso no entra a modificarse. No se entra a modificar porque ya depende de lo que las partes concerten en relación con la naturaleza del acuerdo, en tiempos y en tipo de ejecución.
Gracias. La próxima pregunta es, ¿cuál es el fundamento legal y técnico del proceso de consulta previa realizado de manera virtual? Ok, como lo veíamos, no hay un fundamento técnico y legal, porque primero, no se ha expedido ningún decreto en materia de consulta, pero también hay que traer aquí a colación, y es el llamado que hace la Procuraduría, y lo que vía judicial lo podíamos ver en la aclaración del fallo, es que depende del ánimo de concertación que exista entre la comunidad y la empresa. En ese orden de ideas, lo que definan las partes es ley para las mismas y aplica dentro de un proceso de consulta. Perfecto. La próxima pregunta es, cuando no se concertan las compensaciones en el proceso de consulta, ¿es viable continuar y ejecutar las propuestas planteadas o es mejor retomar mesas de trabajo que garanticen los acuerdos? Que garanticen, pues, acuerdos. Qué pena, Álvaro, ¿me puedes repetir? Claro que sí, Fernando. Cuando no se conciertan las compensaciones en el proceso de consulta, ¿es viable continuar y ejecutar las propuestas planteadas? ¿O es mejor retomar mesas de trabajo que garanticen acuerdos? Cuando no se ejecutan las medidas de compensación. Cuando no se conciertan las compensaciones en el proceso propiamente de la consulta. La pregunta está orientada a saber o determinar si es recomendable avanzar con las propuestas planteadas. Entiendo la pregunta. Ok, te la planteo en los siguientes términos. En la consulta previa se tiene un espacio para concertar compensaciones en el marco de lo que corresponde a un plan de manejo ambiental. Cuando no se llegan o no se concertan estas medidas de manejo dentro de ese proceso de consulta, se indica si es mejor avanzar, por ejemplo, en la ejecución de las propuestas planteadas o es mejor retomar mesas de trabajo que garanticen llegar a los acuerdos, así sea por fuera del proceso del tiempo de consulta previa. Es que son temas distintos, es decir, por competencia que se hace, y es, hay unos impactos, se concertan 50, y sobre esos 50 se entra la etapa de medidas de manejo, sobre la que se plantean una serie de medidas de manejo, y pueda que existan sobre esos 50 impactos unas 30 medidas de manejo, y de las cuales solo se llegó a concertar 20. Entonces, digamos, siempre no va a ser posible llegar a una concertación total de todos los impactos y de todas las medidas de manejo. Digamos, el llamado siempre es a mostrar voluntad de diálogo para poder tener el mayor nivel de indicador posible de concertación, y aquellos impactos que no pudieron ser concertados, aquellas medidas que no pudieron ser concertadas, digamos, ¿qué es lo que se hace? Y es que se avanza en el proceso de la consulta previa hasta su protocolización, y lo que no se concerte ya queda a revisión, y ya queda sujeto a lo que la autoridad ambiental decida cuando entra a revisar esos impactos, porque pueden ser impactos que tienen que tener una medida de manejo, pero el hecho de que no se concerten no quiere decir que no tengan que tener una medida para mitigar, compensar o evitar o recuperar el daño que se genere como producto de la actividad. O sea, son como dos espacios distintos. Si tú te entras a un reproceso, pues tienes que reajustar ruta metodológica, y si haces eso por fuera de la consulta previa, desnaturaliza por completo la consulta. Y recordemos el principio: lo que se haga por fuera de la consulta no vale dentro de la consulta. Entonces, eso es muy importante tenerlo en cuenta, porque no tiene seguridad jurídica ni validez al momento de hacerlo. Salvo lo que se haga por fuera, las partes acuerden llevarlo y validarlo dentro de un proceso consultivo. Gracias, muy claro, Fernando. Pregunta, ¿en una etapa de exploración minera se debe realizar consulta previa? Depende de la exploración, generalmente la ley dice que no. Perfecto. Anteriormente se ¿Por qué? Porque solicitaba después no consultas el proyecto. Perfecto. Gracias, Fernando. Anteriormente se solicitaba la certificación de presencia de comunidades étnicas. De acuerdo a lo expuesto, se debe determinar la procedencia y oportunidad. ¿Cómo se solicita o determina entonces? En plataforma del Ministerio del Interior aún está el formato de solicitud de certificación.
yo la atribuiría más a un proceso interno de transición. Y es adoptar, porque tienen que ajustar manuales de procesos y procedimientos para determinar, para estructurar cómo se va a determinar esa procedencia, cómo se va a determinar esa área relevante. A hoy no ha cambiado. Pensaría uno que están en proceso de transición porque los decretos sí están vigentes y es lo que debe de cumplir la autoridad como tal. Pero sí, tiene razón, o sea, no lo han modificado, por eso es, digamos, un poco el llamado propositivo a que esa modificación se haga de común acuerdo con cada uno de los sectores a través de sus distintas agremiaciones o mesas de técnicas que se promuevan. Perfecto. Otra pregunta, Fernando, nos consultan si es viable el proceso de consulta de forma virtual, según las normas y jurisprudencia nacional e internacional. Es viable en la medida en que se acuerde, o sea, todo lo que se acuerde en la consulta es válido siempre y cuando exista un consenso. ¿Por qué? Porque es que es un diálogo intercultural y la naturaleza de ese diálogo es llegar a consensos. Recordemos lo que dice la sentencia, es la naturaleza de la consulta tiene como propósito la consecución de un acuerdo, más no ese es el fin último. Entonces, si yo puedo concertar y las partes están de acuerdo, la empresa está de acuerdo, la junta está de acuerdo y la comunidad está de acuerdo y se cuenta y está ajustada a derecho, es decir, que se respetan las garantías de participación, no hay ningún inconveniente en que se realice vía virtual. Perfecto, Fernando, con esta pregunta y tu clara respuesta, damos por finalizado este espacio agradeciendo a todos nuestros invitados. Tuvimos una asistencia de aproximadamente entre 100 y 110 personas, un tema que sin duda es de gran interés para el desarrollo del sector minero energético y también, dadas las incertidumbres ligadas a las definiciones en materia institucional, resulta de gran interés para todos los líderes en temas de gestión social, para los líderes de las comunidades y adicional también para funcionarios de entidades públicas que también nos acompañaron el día de hoy. Agradecemos a todos ustedes por habernos acompañado. Esperamos desde SOCIA poder desarrollar y generar nuevos espacios en el cual podamos tocar temas ligados a la gestión social y ambiental en el marco del desarrollo de los proyectos mineroenergéticos y no siendo más, agradecemos su amable participación. Feliz tarde. Les decimos que el webinar como tal queda expuesto en nuestra página web. Ahí nosotros tenemos ubicados todos los espacios y eventos que hemos promovido en los últimos meses, por lo cual quedará habilitado para consulta de ustedes o las personas que consideren que es de interés. No siendo más, feliz tarde. Hasta pronto. Gracias a todos, muy amables por su asistencia. Feliz tarde.